Estamos en el sexto encuentro de abogados. Vamos a hablar ahora sobre psicología jurídica. Para eso tenemos aquí a Francisco Ferrer Arroyo. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. Él es profesor de psicología jurídica en la UBA y de sociología jurídica en la Universidad de Palermo. Es abogado, especialista en administración de justicia, magíster en sociología y maestrando en psicología cognitiva. Dicta cursos de estrategias para la litigación oral a abogados, miembros del Poder Judicial y de los ministerios públicos. También entrena equipos de alumnos para moot courts y ha sido jurado de estos eventos en España. Publicó diversos artículos sobre la temática psicojurídica en revistas especializadas nacionales e internacionales, destacándose sus trabajos Psicología Jurídica y Psicología y Derecho de Familia. Contanos, Francisco, ¿qué vínculo hay entre psicología y derecho? Bueno, el vínculo es bastante histórico. Yo te diría que no hay abogado que no sepa psicología intuitivamente. Ni siquiera hay juez que no sea casi un magíster en psicología intuitivamente. Cuando vos pensás en el famoso fallo del rey Salomón, que vienen las dos madres con que tienen un hijo y cada una reclama la maternidad, y entonces Salomón dice algo que sería jurídicamente incorrecto, pero psicológicamente muy viable: partirlo en medio y darle a cada madre una parte. Y entonces eso hace activar en la verdadera madre una emoción, y esa emoción hace decir, bueno, yo soy la madre, pero que se lo den a la otra. Y entonces ahí Salomón se da cuenta cuál es la verdadera madre, ¿no? La que desde la emoción está manifestando una conducta humana, primitiva y materna. Entonces ese rey Salomón hace 5.000 años ya era un psicólogo. Y creo que todo lo que se vincula con el derecho y con las interacciones que después terminan en un litigio tienen una base de psicología. Porque la gente se relaciona no desde el Código Civil ni desde el Código Penal, se relaciona desde sus procesos mentales, desde sus emociones. Y lo que hace la psicología en el derecho, ya cuando se hace más científica, es aportarle elementos ya de contrastación empírica, como por ejemplo, donde una persona empieza a perder su voluntad y empieza a estar condicionada y regida por sus instintos. No se habla de instintos en psicología, pero para que se entienda fácilmente. Donde deja de poder tener intención y empieza a actuar sin intención porque está atravesando algún trastorno mental, por ejemplo. O cuando estamos frente a un hecho aberrante, pero que ya sea dentro del mundo de la estafa comercial, un estafador tipo Madoff, ¿no? Que llevó a la quiebra al sistema americano financiero. ¿Qué estamos frente a un comerciante inescrupuloso o estamos frente a un psicópata directamente? Es decir, alguien que no tiene piedad con ninguna persona, ni con grandes empresarios, ni con viejitas. Y es un acto que podríamos llamar casi enfermo, ¿no? Y si lo llevas al campo de lo penal, ahí sí, tenés toda una fauna de situaciones bestiales. Y la psicología lo que trata de decir es, miren, no es bestial, son conductas que no están, si querés, inhibidas por lo que Freud llamaría el super-yo y lo que la psicología cognitiva moderna hablaría del lóbulo prefrontal. No están controladas y más que de bestia tienen muchos rasgos de humano, mal criado, por ahí con alguna disfunción orgánica de base, pero el proceso de crianza es importantísimo. En la Fundación INECO, la que dirige Facundo Manes, Agustín Ibáñez estudia, dentro de todo lo que estudia, cómo es la mente de los psicópatas, si querés, en realidad tampoco se llaman psicópatas técnicamente, sino que son personas con trastorno de la personalidad antisocial. Y para estudiarlo fue un lugar donde hace 50 años están en guerra permanente, pero guerra de casi de todos contra todos, que es Colombia. En Colombia tenés paramilitares, militares, guerrilla y narcotráfico, en un estado de conflicto bélico hace unos cuantos años. Y lo que estudió es cómo es la forma de pensar de los paramilitares que quisieron participar en las investigaciones porque están en centros de detención, y cómo es la forma de pensar de estos individuos que son capaces de matar niños, de matar mujeres embarazadas tirándole primero en la panza para que la familia vea lo que pasa y después matarlas, cortarle la cabeza al padre del grupo familiar y jugar a la pelota delante de todos los hijos. Vos decís, estos son animales. No son animales, porque los animales no hacen eso. Estas son conductas demoníacas, pero tampoco demoníacas porque no sé si el diablo existe. Son realmente conductas humanas
y que tienen formas de procesar la información distintas al resto. Y lo que advierte Agustín Ibáñez en esta investigación es que las personas que actúan de esta manera piensan distinto a nosotros, por su proceso de socialización, ¿no? Y la forma de pensar que tienen es que para obtener los fines que ellos buscan, ningún medio es inviable, no hay medios malos. El mejor medio es aquel que les permita conseguir los fines. Es la vieja idea de Maquiavelo, yo estoy de acuerdo, pero ahora está probado científicamente. Estas personas actúan de esa manera porque no tienen ninguna inhibición moral, si querés, o ética, o religiosa, para tomar medios que pueden ser completamente drásticos, porque realmente jugar a la pelota con la cabeza de tu papá delante tuyo genera miedo y pánico en una comunidad. Pánico. ¿Quieren lograr eso? Y lo logran. Claro. Nosotros nos inhibiríamos. ¿Y por qué entonces no se enseña psicología en la Facultad de Derecho? Yo creo que por una razón ideológica, todo lo que termina con IA, filosofía, economía, epistemología, nos parece que no sirve para nada, o que está ahí como para materia de relleno. Y psicología depende cómo la enseñen. Si yo voy a enseñar solamente una perspectiva psicoanalítica, es decir, donde existe un ello que es un inconsciente pulsional, donde hay una inhibición que es el superyo y una resultante que es el yo, está muy bien y es muy bueno para la terapia, es excelente, el psicoanálisis es excelente para la terapia, pero los jueces no entienden mucho cuando yo les planteo que la persona actuó motivada por una falta de inhibición de su inconsciente. Mucho lo pueden entender, pero no los convence del todo. Lo que sí tal vez los convence un poco más es hablar de trastornos mentales que están registrados en un manual de estadística que se llama DSM, y ahí se dice, bueno, el trastorno antisocial de la personalidad tiene tales características. Y entonces cuando un juez tiene un diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad y puede entender fácilmente qué es, logro persuadirlo, si querés en términos psicológicos. Lo otro no le termina de cerrar. Y entonces vos me preguntás, ¿por qué nos enseña psicología en la Facultad de Derecho? Una, por esto que te digo, al armar el plan de estudio van a decir, ¿otra de estas materias más? No. Y también porque la psicología nunca se estudió ahora, en el sentido de decir, voy a estudiar psicología porque me gusta, como la filosofía. Vos podías hacer derecho y leer cosas de filosofía. Podías ser abogado y leer a Foucault, leer a Nietzsche, a Heidegger, y no pasaba nada. Pero nadie solía ser abogado y leer psicología porque la psicología es una carrera matriculada. Vos estudiás psicología para trabajar de psicólogo, no para divertirte. Y entonces no había mucha gente que estudiara psicología y derecho y después hiciera el mix. Y a poco estamos dándonos cuenta que la psicología ya no es algo de relleno, es una herramienta más del mundo jurídico. Si vos tenés que hacer una acusación, una defensa en cualquiera de los campos, laboral, penal, civil, comercial, podés tener asesoramiento psicológico que te permita poder encontrar determinadas falencias que pueden tener los testigos en su proceso de memoria, que pueden tener las víctimas en la memoria, que pueden darte aportes para cómo negociar mejor algún tipo de convenio de acuerdo, porque la psicología entiende que los conflictos en general y los convenios y los acuerdos están basados en intereses, en egoísmos, y que muchas veces está disimulado eso. Y entonces saber la parte de atrás de la trama te permite entender mejor el mundo. O sea, esta entrevista es un acto de absoluto narcisismo. Es decir, yo estoy acá contando lo que yo hago. Y tienen que entenderla así. Este es un narcisista contando las cosas bien que le salen en la vida. Lo malo no te lo voy a contar. Y entonces entender eso te hace comprender al otro. Y comprender al otro te permite acercarte. Y al acercarte podés lograr acercar posiciones. Todo esto llevado al campo de la Facultad de Derecho exigiría que, de hecho, hoy se cursa una materia que se llama Psicología Jurídica, pero solamente hasta donde yo conozco en la UBA. Y tiene muy buena recepción por los alumnos porque encuentran que es útil, sin desmerecer a materias que no tienen trasfondo práctico, encuentran que cada vez que terminan de cursar un martes, un viernes, van a la casa y molestan a las familias contándoles, vos sabés, papá, que un testigo cuando sale de un lugar con luz, para adaptarse a un lugar sin luz, tiene que estar 15 segundos por lo menos. Es decir, si una persona abre la ventana y de repente ve una imagen en el mismo momento que abrió la ventana en una zona oscura, fisiológicamente es imposible, porque necesitas un periodo de adaptación. Y lo mismo al revés, si estamos todos con luz y de repente ¡paf!, se apaga la luz.
necesitamos por lo menos 3 a 5 minutos para adaptarnos a la oscuridad. Entonces, si alguien se roba una billetera y sale corriendo en ese momento, no es muy posible que alguien diga, yo lo vi a los 10 segundos de ocurrido. Entonces, eso es un aporte de la psicología. O sea, es material empírico, casi como una pericia que podría hacer un ingeniero diciendo, mire, esa viga no puede soportar más de 1500 kilos. Entonces, claro. Llevándolo desde ahí, es que la psicología está entrando en la Facultad de Derecho, siendo útil. No hablando de entes abstractos, no hablando de lo que debe ser, sino de lo que es. Bien. ¿Y se puede hablar o definir alguna suerte de perfil psicológico del abogado? Qué difícil. Esa es la... yo te puedo decir los perfiles psicológicos que hay, porque así como en toda ciencia o en toda disciplina hay regularidades. O sea, somos 40 millones en la Argentina, pero hay un patrón de personalidades que se llama Big Five, que son los 5 grandes rasgos de personalidad. Y en esos 5 rasgos sí, podés encontrar abogados. Piénsenlo en un estudio. Yo les cuento los 5 rasgos. Una de las características de los primeros rasgos son la gente abierta a nuevas oportunidades, abierta al cambio. Gente de 50 años, por ejemplo, que está a favor de ideas modernas. Y otra gente de 50 años dice, no me venga con estas ideas a mí, esta cosa del género, 4 géneros, que es todo esto. Y bueno, son gente abierta o cerrada al cambio. Otros son los extrovertidos. Gente que disfruta mucho el entorno social, que la pasa bien en ámbitos donde se puede hablar. Y también en la contrapartida están los introvertidos. En el break se van a dar cuenta cuál es el extrovertido o el introvertido. Claro. El extrovertido acá se está aburriendo. Está diciendo, bueno, a ver cuando llega el break así puedo hablar, charlar. El introvertido acá la está pasando bien, pero va a pasar mal afuera. Claro. ¿No? Cuando vengan a saludarlo o estar parado y no saber qué hacer, ¿no? ¿A quién me acerco? ¿A quién saludo? Después, otro rasgo es el de los responsables. Gente que tiene gran capacidad para la planificación, el orden, la escrupulosidad, cumplir con horarios. Y el irresponsable sería la contracara. La gente amable, que siempre quiere quedar bien, que es un placer estar cerca de ella porque te hacen sentir bien. Y la gente hostil, que continuamente te critica, te cuestiona, que te hace sentir todo el tiempo mal. Y el último rasgo es el de la estabilidad o inestabilidad. La estabilidad es las personas que saben manipular el estrés, que no son impulsivas, que saben regular su aspecto emocional. Y el inestable, que se le llamaba antes neurótico, es el que no tiene capacidades para regular las inclemencias de la vida cotidiana. Entonces un día tiene un 2 primeras y el estudio es un caos, porque el tipo tiene un 2 primeras, entonces está histérico y le grita a todo el mundo y está enojado con todo el mundo. Y después, bueno, te pide perdón porque se dio cuenta que se fue de la línea de cal. Pero entonces tenés esos 5 rasgos de personalidad para todos los campos. ¿Qué perfil puede tener un ingeniero? ¿No? Es la misma pregunta que ¿qué perfil puede tener un abogado? Dependiendo. Diego, lo que vos decías hoy de armar un estudio con un equipo que haya un líder, pero no necesito solamente un líder, porque el líder es bueno liderando, el líder es bueno gestionando recursos cognitivos, pero por ahí no es tan bueno haciendo la demanda o encontrando el detalle, ¿no? En las pruebas. Entonces necesito un líder, que podríamos estar pensando en el abierto, ¿no? Claro. En el que no tiene miedo de crear, pero también necesito un introvertido, que suele ser aquella persona que es meticulosa, detallista, que no va a venir acá, que va a estar quedándose en el estudio, porque ¿qué voy a ir a hacer ahí? ¿A qué voy a charlar? ¿Qué? No necesito charlar. Se va a quedar profundizando. Pero también necesito clientes. Con el introvertido los clientes no los voy a encontrar. El líder tal vez puede servirte para encontrar clientes, y el amable también te puede llegar a favorecer esta situación de tener una charla y el potencial cliente se siente cómodo con esta persona que tiene ese rasgo de amabilidad. Y además que tiene que tener algún perfil, ¿no?, que parezca que conoce de derecho. Pero yo no puedo mandar al mejor abogado de mi estudio si tiene una personalidad hostil, aunque sea el mejor abogado, porque puede ser que enganche al cliente, pero el cliente es un ser humano y tiene factores emocionales y de empatía. Entonces, a veces sí, vos podés decir, bueno, este es el mejor, está bien, por más que me trate mal, que me mire hoscamente, bueno, lo voy a contratar. Pero tal vez si tenés 2 que son buenos estudios y uno que tiene una persona que tiene gran capacidad de empatía,
que se llama también inteligencia emocional, y te vas a decantar por aquel donde vos te sentís cómodo, porque vos le estás entregando tu miedo. El cliente viene con su miedo. Yo trabajé muchos años en una defensoría de primera instancia, contencioso administrativa, temas vinculados a derechos sociales, derechos humanos. Y una defensoría de primera instancia es un hospital público. Entran todos con los problemas hasta acá. El hospital público habitualmente llega la gente con la pierna gangrenada y hay que cortar, ¿viste? No es una clínica privada, donde la gente viene y hay un tratamiento. Y ahí lo que tenés que regular en primer lugar es el miedo, porque vienen con miedo. Miedo a quedarse en la calle, miedo a que los hijos no puedan seguir en el colegio, miedo a que les traben un embargo en todas sus pequeñas pertenencias. Entonces primero trabajás con el miedo y no le hablas en legalés. No, quédese tranquila señora, sin perjuicio de haber recibido una notificación, la potestad del embargo. No, no le puedes hablar así, porque no lo entiende. Y cada palabra que vos decís, potestad, embargo, sin perjuicio, es como un cachetazo y más susto, es como tirarle alcohol en la herida. Y entonces tenés que cambiar tu lenguaje y hablar con un puente comunicacional que el otro te entienda y transmitirle seguridades. Ahí tus miedos de que lleguen a embargarle, tenés que tratar de manejarlos y hablar en términos de probabilidad. ¿Entendés? Bien. Vos no tenés que compartir sus propios miedos porque vos sos el profesional. Es lo mismo si vos vas al médico, doctor, me duele acá. Uy, no. Y eso con el tiempo se aprende, ¿no? Pero... Claro. Y si tuvieras que nombrar 3 cosas o 3 aspectos que todo abogado debería saber de la psicología, ¿qué serían? 3 cosas a saber. Dicen que en este mundo mucha gente sabe hablar, ¿viste? Vos acá podés invitar a cualquiera y puede hablar. Pero hay poca gente que sepa escuchar. Y escuchar es más difícil. Y de hecho todo el mundo dice, qué bien que habla este. Pero no conozco a nadie que diga qué bien que escucha. Y saber escuchar es un poco un arte, y como todo arte requiere práctica, requiere cierta conciencia de que escuchar no es simplemente escuchar, sino que es escuchar y observar, ver qué te transmiten las palabras, qué te transmite los gestos que hace la persona con su cuerpo, porque el cuerpo también habla. De hecho, la gente cuando se quiere suicidar, lindo ejemplo voy a poner, pero la gente cuando se quiere suicidar y tiene la luz de llamar a ayuda al suicida, y llama a ayuda al suicida, una de las cosas que tiene el protocolo es preguntarle cómo está y dónde. Entonces la persona habitualmente te va a decir, estoy en el sillón, porque están así, sentados. Y entonces una de las primeras cosas que tienen que hacer es que cambien la posición, que salgan. Bueno, ponete con la espalda contra el respaldo del sillón. Entonces el tipo va cambiando. Porque al cambiar el cuerpo, vos vas a empezar a cambiar las cogniciones, las formas de pensar y las formas, en este caso, de sentir. Entonces, no simplemente hay que escuchar, observar, sino también saber qué decir. Y tal vez esto es algo que es un déficit que nosotros tenemos como abogados, que es que como siempre hemos gobernado este país, todos los presidentes han sido abogados, casi todos. En las reuniones de consorcio, que hable el doctor, que sabe. Y siempre que hay un problema, nos llaman a los abogados. Entonces tenemos como una deformación profesional que hace que siempre opinemos. Y entonces opinamos de todo. Y eso está bueno por un lado porque da seguridad, pero también nos convierte un poco en esto que la gente no quiere de los abogados, que somos relativamente soberbios o que, bueno, opinamos de todo. Y que de vuelta también, con el tiempo, todos los abogados que están acá ya lo saben, uno aprende a decir, no, este no es mi campo, ¿no? Esto no es lo que yo manejo, no es mi expertise. Y aprender a tener cierta humildad, que hay cosas que uno no maneja y que hay otros que sí la manejan bien. Entonces, así como pasa en muchos campos de la medicina, por ejemplo, donde es más claro, vos vas a un traumatólogo por un problema de alergia y te deriva. Nosotros no, a veces nos llega al principio de nuestra carrera, sobre todo, un amigo con un telegrama de despido, nosotros venimos siendo penal hace 25 años, y le respondemos el telegrama colacionado, ¿no? Entonces, saber escuchar, o sea, tener esta capacidad, entender las necesidades del otro, saber observar, no hablar de cualquier cosa, y comprender tal vez una de las reglas de la psicología que
que explica un poco el hilo común que tienen los problemas generalmente en psicología, que es la gente sufre porque se siente no querida. Y me parece que, no sé si lo dijo algún psicólogo, pero es lo que yo vengo viendo hace unos cuantos años. El sentirte no querido es el que te hace sufrir psicológicamente, ir a terapia o inclusive ir al abogado. ¿Por qué te digo? Porque vos, si no te pagan un cheque, no es que te sentís no querido, pero te sentís no respetado. Y sentirte no respetado, ¿por qué no me paga el cheque? En el fondo es, no me está reconociendo, no me está teniendo el respeto que yo quiero, en el fondo es no me quiere, pues si me quisiera un poquito, o me respetaría o me pagaría. Entonces, en el fondo las discusiones cuando llegan al mundo jurídico, mucho tienen que ver con esto no me quiere. En el campo de derecho de familia es obvio, ¿no? En el campo de derecho de familia es. En el campo laboral también, a alguien que lo despiden, es un despido, pero es no te quiero. Y entonces el despedido, más allá del injurio y todo, también siente en su autoestima este rechazo. Entonces entender que nosotros manejamos relaciones intersubjetivas, personales, emociones, es parte, ¿no?, de lo que puede aportar la psicología al abogado. No convertirlo en psicólogo, pero aportarle algunos elementos que los use estratégicamente, que los use como herramientas, así como usa estrategias de persuasión para poder cambiar las actitudes del otro, puede utilizar estrategias de psicología como una forma más de herramientas para mejorar su actitud en el litigio. Bien. Muchas gracias, Francisco. Bueno, muchas gracias a vos, Natalia.